Se llama Crit Valent, grito valiente, para entendernos. Creo que hubo robo en 19 ligas que ganó el Madrid. Se trata de Jordi Medina. Vamos a escucharle. Nos cuenta en qué se basa. Sobre todo es un estudio que ha hecho entre los años 50 y 80. Varios apuntes. Atención a lo que dice Jordi Medina de que ayudaron al Madrid a ganar esas ligas. Habla de robo de esas ligas. Hablamos enseguida de eso. Escuchamos. Por injerencias federativas y de personas afectas al régimen, entre ellas Santiago Bernabéu y Raimundo Saporta, que por descontado hay un equipo claramente beneficiado, y en este caso el Madrid. Hablamos de periodos bajo un manto especialmente bochornoso, ¿no? El beneficio es evidente, no es lo mismo que Di Stéfano esté en el Madrid a partir del año 53, hay una consecución de 8 ligas y de rebote las 5 primeras Copas de Europa. Hemos querido convertir leyenda urbana en datos estadísticos. José Plaza designa durante 13 años en solitario y en este periodo el Madrid gana 11 ligas y el Barcelona 0. Y con datos estadísticos demostramos que en estas 13 temporadas entre penaltis a favor y en contra el Madrid sale con más 35 y el Barça con más 1. Bueno, algunos de los datos estaba Roncero asustado. No, asustado, estaba partiéndome de risa. Contundente. Está claro. Sí, tiene una cosa, pobrecito mío. No te rías tanto, merece un respeto. No merece ningún respeto. Perdóname, los números. Ningún respeto merece todo. No lo merece. Porque alguien que pone en duda. No, me explico. Es un abogado. Igual que yo nunca perder el respeto a un gran presidente. Que debe tener poco trabajo el abogado Santiago Bernabéu para perder el tiempo. Es verdad, yo no lo admitiré. Yo le conozco personalmente, es un tipo encantador. No, y yo conozco gente que no mata a los gatos por la calle. Fantástico. No, claro, y que no los pisa los gatos. Pero tienen un peligro. Y un fantástico abogado. Pero escucha, pues este abogado que se defiende a sí mismo. Jordi Medina tiene trabajo, pero ha hecho un estudio porque es muy del partido. Y fue precandidato a las elecciones de la presidencia del Barça. Pero no, porque se presenta. Mira, te cuento una cosa. Que el año 60. Datos concretos. Yo tengo datos concretos. Que el año 60. Me ha dado un dato. Que en el año 60. Lo escucha, que en el año 60 este señor, y le voy a pasar el vídeo del partido, le llevo la semifinal de la Copa de Europa, donde un árbitro que se llama Mr. Leaf le anula en el Camp Nou. Pero la vuelta fue Mr. Leaf. 4 goles legales en el Camp Nou. No 1, no 2, no 3. 4 goles legales, señores, porque dijeron no pegan al Madrid 6 seguidas. Robo para la historia. Y a callar. Y el señor Rigo, el árbitro de cámara que vive en Mallorca, te invitan a Mallorca y te paga el billete. Y él lo ha reconocido, año 68. Robó, sacó para el Espérate. A mí me preocupa este hombre porque un día le va a dar un paso. Esto por un lado. Son datos concretos. Son datos concretos. Suma y sigue. ¡Qué mentira! Y punto. 35 penaltis a favor, un penalti a favor. Y 13 del Barça. Que he hecho la cuenta también. Escúchame una cosa, Tomás. Porque es para vosotros, borreguitos, me para todo. ¿Qué borreguitos? Sí, borreguitos. Sé respetuoso. Un tío que se mete con Saporta, con Santiago Bernabéu, con la historia que más grande de la historia. Pero no, Roncero, te pido un respeto para la gente. El respeto que ha perdido él. Te pido perdón. Te lo pido. Pero es que ha perdido el respeto a Madrid. Tú. Y te pido, por favor, ¿quién declaró a la UEFA? Escúchame, pero si además no es escrupuloso. ¿Quién declaró a la UEFA el mejor club del siglo XX? ¿El madridista o la UEFA? Hay un dato que el Real Madrid es el mejor club del siglo XX. Que ese señor se calle a partir de ahí. Tomás, basta, pero si ya está. Si yo tampoco me voy a tocar. Calma, por favor. Creo que se merece un respeto. Un señor. ¿Qué lo has dicho? Calma. Karma, me llamo Karma. ¿Tienes algún problema de memoria? ¿Te has olvidado? ¿O todavía estás pensando? ¿O todavía estás pensando en todos los candidatos que no has hablado del Real Madrid? ¿Vale? Hace 5 minutos antes de entrar no tenías ni idea del estudio de este señor. Ni idea. Te has enterado 5 minutos mientras estaban poniendo los polvos en la casa. Perdón. O sea, esto para empezar. 2. Este señor y su grupo merecen un respeto. Y por favor, no te rías de él. Me río. No te rías, porque merece un respeto. Es un precandidato a la presidencia del Barcelona. Porque se presenta y me río. Prestigio, un abogado de prestigio. Mira, lo voy a contestar yo. Me río. Te voy a contestar yo. Mira, y a partir de aquí no voy a entrar en vuestras bromitas, en vuestras yo no te voy a contestar con ninguna bromita. Contigo y con Roncero es imposible. No, es imposible. O sea, yo no he hablado todavía de este tema. Me cojo y me voy a mi casa, de verdad. Es que me voy a mi casa. Y diga si está de acuerdo con eso, de que
Plaza estaba ahí, de presidente de árbitros, de qué tal, pues dilo. No, si lo primero en ese informe... Yo lo que hago es coger los datos estadísticos que presenta este grupo y veo que hay 35 penaltis, tantas ligas, tal, y luego hay toda una serie, el tema de Stéfano, que hay toda una serie de elementos jurídicos que dan que pensar. Que esté rabioso con lo de Stéfano. Y escuchamos una cosa. No le falta nunca el respeto al Real Madrid. Déjame un momento. No le falta, ni me río de las tonterías que haces tú, Tomás. ¿Puedo hablar yo ahora? Deja de hacer el ¿Puedo hablar yo ahora? Por supuesto. Vale, de las 19 que gana el Madrid, las otras que no gana el Barça, que las gana el Valencia, que las gana el Atlético de Madrid, ahí ¿quién le robó al Barça? También se las regalaron al Valencia y al Atlético de Madrid. El grupo de Jordi pero además, Medina, mira, el grupo del señor Jordi Medina, lo que primero tiene que ser es documentado. Hombre, y no puede está decir, documentadísimo, eso te lo puedo yo prometer, la historia hay que documentarla. Lo Y está escrita ahí. Y el señor Santiago Bernabéu podía ser muchas cosas, que lo era, pero no era franquista. O sea, y eso está en la historia del Real Madrid. Él no está hablando de Franco en ningún momento, no, lo está acusando. Está acusando a Saporta. No, pero no lo ha dicho. Es que lo ha dicho. Fíjate, ¿cómo puedo creer yo en ese documento, en ese informe, cuando está diciendo que Saporta y Bernabéu eran franquistas? Lo ha dicho. O sea, se lo ha dicho. Eso no lo ha dicho. Pero se ha dicho del régimen. ¿Qué es el régimen? Del régimen. En la época de Cuando el señor Bernabéu no era franquista. Por favor, no se entiende nada. Perdón, un segundo, por favor. Ese informe para mí tiene ya un problema de fondo y es poco creíble. Y voy a decir por qué. Porque hablas también de que meten ese informe en las 5 de las 6 Copas de Europa. ¿Qué pasa? ¿Que Europa quería el régimen anterior a Franco? ¿Qué pasa? ¿Que Europa apoyaba a los árbitros de la UEFA? Hombre, para llegar a jugar la Copa de Europa es de ganar la Liga, vamos, digo yo, ¿no? O tenemos que ir con el batiburrillo de abajo. Hombre, es que Damián, te considero yo también muy inteligente y no me esperaba ese comentario. Una cosa es jugar la Copa de Europa y otra ganarla. Y otra ganarla. Hombre, claro, pero hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Los árbitros. Elías, un poquito de acuerdo. No futer. Por favor. Elías Israel, ¿cómo Me lo ves? parece un informe populista. Luego he escuchado unas declaraciones a este señor ya rebajando un poquito el tono cuando ha visto la polémica que se ha montado y ya no defendiendo con tanta vehemencia esos argumentos. A mí me parece una auténtica barra basada decir que se han robado 19 ligas y cuestionar al fútbol español durante 2 décadas. O sea, me parece una cosa insólita. Lo peor es que Carla Barcelona le dé Pablo encima. Porque si fuera buena culé dirías, eso no se puede decir así. Porque yo no discuto ninguna liga del Barça hasta las 2 que robasteis en Tenerife. Fíjate lo tío, él no utiliza la palabra robar. No, lo ha utilizado, él lo ha utilizado. Que ha dicho 19. Pero si él sabe que lo es un acomplejado. Porque los acomplejados miran para atrás y les da miedo a reconocer la realidad. Pon un teléfono de aludidos, por favor. ¿Cómo tío puede decir que Santiago Bernabéu robó ligas? Karma tiene el teléfono, vamos a llamar a Jordi Medina. ¿Pasas un momento, Karma, a control? Sí, anda, llámale. Digo por si lo está viendo y quiere opinar. Me parece que tiene me parece bien, que opine. 19 ligas, por favor, que falta respeto a la afición, a la historia, al fútbol. Que si este señor, pero además si está viendo el programa, digo, si lo está viendo, tiene la oportunidad de además eso se cae por su propio peso. Y ya lo he dicho, ¿por qué habla del año 50? Claro. Porque de la 40 al 50, en la época más dura es que ya me canso de repetirlo, en la época más dura de la dictadura franquista, cuando más puede mangonear Franco si quiere que el Madrid gane ligas, pues resulta que del 40 al 50 no ganó ni una. ¿Y qué pasa? Que de pronto se le enciende una luz a Franco y dice, no, a partir de ahora tiene que ganar ligas el Madrid. Y otro dato, ¿sabes que Franco recibió al Barça 4 veces y al Madrid 3? Y en el régimen anterior hubo un Guruceta que fastidió al Barça, pero hubo un Rigo que fastidió al Madrid en el Estadio Bernabéu con Franco en el parque. 0-1. Gol de Zunzunegui en propia meta. Vamos a llamar, como digo, a Jordi Medina, que es quien ha hecho este informe, o pseudoinforme, según... Con Franco en el palco. Informe Medina. Tomás Roncero. Vuestro permiso. Informe Medina. Más adelante, Karma, aquí estás. ¿Estamos? Ahí estamos. Venga, vamos a tranquilizarnos un poquito todo. Si Jordi Medina quiere entrar, le damos la oportunidad de que él conteste si acaso ha visto el programa. Si no, pues nada. Durante el... Sí. No sé si tenemos, me dicen que tenemos a Jordi Medina al teléfono. Jordi Medina, bona nit. Bona nit. Yo no sé si estaba viendo el programa o no, Jordi. Lo estaba viendo, lo estaba viendo. No sé si está molesto o no, por eso le llamo. No. Como he visto que ibais a intentar comunicar conmigo, pues nada, aquí estamos. Tomás Roncero, lo que ha dicho Roncero, ¿le ha molestado algo de lo que se ha dicho aquí o no? No. Lógicamente el prisma blanco tiene que ser distinto del blaugrana y lógicamente si no se ha leído el informe con detenimiento, pues bueno, es su opinión. Nosotros hemos hecho
trabajo que por parte del madridismo se podrá discutir. Yo no voy a faltar al señor Roncero ni a nadie, simplemente estamos diciendo que hay dos hechos importantes en dos épocas concretas. El caso de Di Stéfano, que el contrato ya de inicio entre Millonarios y el Madrid es ilegal de pleno derecho, y luego la época de José Plaza, sin más. Ahí está. Pues yo si no entrar un debate telefónico, además no se puede, era simplemente por ese punto. Jordi Medina, tranquilamente, una noche se viene por aquí y hablamos, ¿le parece, Jordi? Sí. Cuando queráis. Gracias, un abrazo fuerte. Un abrazo. Gracias, Jordi. Joaquín, bueno, lo que es bueno es que nos vean. O sea, esto quiere decir que el mundo del fútbol nos reafirma de que la gente... No, yo he sido especialmente educado porque habéis estado un poquito... Ha intentado dar una lección de educación a los que no la tienen. No, porque conmigo no tiene que ser educado. Es que conmigo no tiene que ser educado, tiene que ser educado con los madridistas. Porque yo no importo, importan los madridistas y Santiago Bernabéu y Raimundo Saporta. Estoy fuera de cobertura, Chato. No, pero yo estoy on siempre. Nunca estoy on. Joaquín decía una cosa de José Plaza. Joaquín fue árbitro con plaza de presidente de árbitros. Primero porque no se puede defender, me parece de muy mal gusto, por favor, sacar esto, ¿no? Y en segundo lugar, yo sí estuve en activo las últimas etapas que él dice. Me gustaría que me demostrara a mí lo que yo he hecho a favor del Barça y en contra del Madrid. Por ejemplo. Que me lo demuestre a mí. Y luego nos vemos en el juzgado donde él quiera, pero nos vemos porque es muy fácil hablar. Yo digo, y he dicho, curiosamente, y en WhatsApp, no lo decía en serio tampoco, contamos con Rigo. El Barcelona a ese señor le pitó un año 36 partidos seguidos. Sí, con Plaza, ¿no? De presidente. Con plaza de presidente del comité arbitral. Año 68. Entonces, yo no puedo aguantar esto. No lo aguanto ni aunque me lo demostrara y me dijera, mira, es que esto es así, tendría que decir, mire usted, señor Medina, perdónenme, no tiene usted razón. Pero lo que no se sostiene es perdóname, los 35 penaltis, o sea, el recuento que hace este señor y su grupo. Estoy hablando, Siro, por favor, de verdad. Sois una mala educación impresionante, ¿eh? Yo alucino. Hay gente que me dice por la calle, por favor, que a veces no se entiende, ¿verdad? Que es verdad. Que todos a la vez. Y yo digo, no. Cuando tú interrumpas, como también te diré que eres una maleducada, porque tú también interrumpes a la gente. Igual que los demás. No, si tú añades. Tú eres una maleducada. No, eso es verdad. Hay que razón, Carlos. Interrumpir mucho. Atención porque la Liga BBVA está cada vez más emocionante. Igual que la